Ante una dictadura, el pueblo, según la teología moral católica, tiene derecho a rebelarse, tiene derecho a resistirse. La Iglesia es perseguida porque, dice el Papa Francisco, la verdad siempre es perseguida. La verdad perseguida, la libertad perseguida. Hablamos y hablemos una y otra vez de lo que sucede en Nicaragua. Atención con la persecución, en este caso, a integrantes de la Iglesia. Integrantes de la Iglesia que han sido parte también de esas voces que están hablando de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. En la Nicaragua de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el binomio presidencial, por supuesto, la presidencia la ejerce, de hecho, Daniel Ortega y su compañera de vida, vicepresidenta Rosario Murillo, pero hablamos de un binomio por el poder total que ejercen ambos. Recuerden ustedes, meses atrás hablábamos de esas, muy entre comillas, elecciones o de ese montaje en el que prácticamente toda la disidencia había sido perseguida justamente para barrerlos del juego electoral y para consagrarse nuevamente en elecciones presidenciales fraudulentas. Estamos, por supuesto, con todas las voces, queriendo escuchar también las voces del exilio, de quienes han tenido que dejar Nicaragua justamente por alzar su voz. Están con nosotros Elmer González, estudiante y exiliado nicaragüense en la Argentina. Bienvenido, muchísimas gracias por venir. Gracias. Y Adriana Maguirre, exiliada nicaragüense en la Argentina, es también militante política. Muchísimas gracias, Adriana, por estar con nosotros. Bueno, tenemos que hablar de la detención. Y hay, por supuesto, una categorización muy clara, porque cuando se trata de una detención arbitraria, de una situación violatoria de los derechos fundamentales, estamos hablando de un secuestro. La detención de un obispo, Rolando Álvarez. Esto sucedía exactamente en Nicaragua, la detención de él y de otros de sus colaboradores, al menos 7. Vamos a escucharlo. Así lo anunciaba la televisión en Nicaragua. Recuerden ustedes que hay un blindaje informativo total, donde solo se puede contar lo que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenan que se informe. Así lo informaba la televisión. Ahora les dejamos con la nota de prensa número 078-2022 de la Policía Nacional. Nota de prensa número 078-2022. La Policía Nacional, cumpliendo con sus funciones constitucionales de resguardo a la seguridad, la tranquilidad y la paz de las familias nicaragüenses, comunica a nuestro pueblo. 1. La madrugada de hoy, viernes 19 de agosto, se realizó en las instalaciones de la Casa Curia de la ciudad de Matagalpa un operativo que permitió recuperar la normalidad para la ciudadanía y las familias matagalpinas. 2. Durante varios días se esperó con mucha paciencia, prudencia y sentido de responsabilidad una comunicación positiva del Obispado de Matagalpa que nunca llegó a darse y que, al persistir las actividades desestabilizadoras y provocadoras, hizo necesario el citado operativo de orden público. 3. Bueno, a ver, vamos a poner esto en contexto. El binomio Ortega-Murillo, el régimen liderado por Daniel Ortega, se ha encargado de construir un marco normativo, también muy entre comillas, para perseguir a toda forma de disidencia política. Y toda forma de disidencia política también incluye a líderes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo los líderes religiosos. Recuerden ustedes, hace algún tiempo hablábamos en este mismo espacio con un líder estudiantil, Lester Alemán, que poco después era perseguido y apresado, como otros líderes de distintos sectores sociales en Nicaragua que se atreven a decir siquiera cómo se vive en el país gobernado por este régimen absolutamente autoritario de poder total y de penetración y tentáculos en todo el territorio de Nicaragua. La asfixia es total, por eso decimos, me duele respirar. Las palabras del grito agónico de un estudiante que, por supuesto, se hacen eco y se multiplican por miles en tantísimos exiliados y en tantísimos perseguidos políticos. Hay un colega que ha hecho un trabajo realmente notable, su nombre es Otoniel Martínez, de Televisión Azteca de México. Ha hecho un trabajo notable, decimos también, Otoniel, y te agradecemos muchísimo por este contacto, por lo difícil que es para la prensa internacional, ni que hablar para los colegas nicaragüenses, pero para la prensa internacional,
entrar en Nicaragua y poder registrar Claro. algo de lo que allí sucede. ¿Cómo estás? Contanos, en principio, cómo fue el ingreso. Carolina, te agradezco muchísimo el espacio. Solo para poner un contexto, 120 y un poco más de periodistas nicaragüenses hoy están trabajando desde el exilio. Y desde hace por lo menos 4 años, un reportero, un periodista internacional extranjero no entra a Nicaragua porque simple y sencillamente para poder ingresar al país necesitas la autorización del binomio que tú ya has platicado, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Para los extranjeros, los que no vivimos en Nicaragua, aún teniendo un boleto de avión, no podemos ingresar si esa pareja no nos da el permiso. Por eso nosotros lo que decidimos es hacer una escala en San José, Costa Rica. Volamos de Ciudad de México a San José, Costa Rica, y ahí tomamos un camión del Ticabús para emprender un viaje de aproximadamente 15 horas y llegar a la frontera sur de Nicaragua y poder ingresar en esa frontera migratoria que nos habían platicado es un tanto más vulnerable. Nosotros nos planteamos una historia de turistas, no podíamos llevar credenciales de periodista y así nos fuimos como mochileros, tal cual. Fuimos 3 periodistas mexicanos los que ingresamos a Nicaragua y afortunadamente logramos hacerlo y estuvimos ahí 2 semanas en ese país. Bueno, si te parece, Otoniel, vamos a compartir la primera parte o un resumen de lo que fue el ingreso de ustedes a territorio nicaragüense. Vamos a verlo. No digan que son periodistas. Claro. ¿De qué medios son ustedes? 2, 3, 4 patrullas vienen ahí atrás. ¿Ya la vieron? Con tal de que no vengan contra nosotros. Desactíveme ese teléfono, por favor. Desactíveme ese teléfono. Me causa cierto temor, sobre todo por su seguridad y sobre todo porque ahorita están alerta, ¿verdad? Entonces creo que lo más importante es tratar de pasar como turista. Estamos justo ahora tomando un camino hacia el aeropuerto de la Ciudad de México. La intención es llegar a Nicaragua para retratar la realidad que ese país vive, pero para los periodistas internacionales de cualquier parte del mundo, la entrada a ese país se les complica y por eso nosotros tenemos que viajar a Costa Rica y tratar de pasar a Nicaragua vía terrestre, porque con Nicaragua nunca se sabe. Lo que leí es que muchos nicaragüenses están viniendo a Costa Rica, ¿no? Sí, es que ya hay mucha pobreza. Y el gobierno es del tipo de gobiernos que lo que hacen es de enriquecerse ellos y a ellos no les importa su propia ciudadanía. ¿Es muy difícil el ingreso? Es un gobierno comunista. Los gobiernos comunistas son totalitarios. ¿Lograremos poner un pie en Nicaragua? Para conocer nuestras posibilidades, buscamos a Wilfredo Miranda. Él es solo uno de los más de 120 periodistas nicaragüenses en el exilio. Es posible que vos entres como turista, pero si a vos te agarran haciendo alguna crítica o acercándote a alguna persona, aunque sea tu amigo, que pueda ser opositor, que pueda ser periodista, y los órganos del Estado se dan cuenta, pues te van a deportar. Si sos periodista, yo te diría pues que ustedes no van a poder ni sacar una cámara en la calle porque te va a caer la policía, porque hay un estado policial en cada esquina. En este camión, junto con unos 30 pasajeros, estamos atravesando Costa Rica, el país que para los nicaragüenses se ha convertido en su refugio. Y lo hacemos tal cual como nos han recomendado hacerlo, con algo más parecido a un turista que un periodista y con mucha discreción, porque dicen cerca de la frontera ya no puedes hablar mucho sobre Nicaragua. Cruzamos. Estamos ya en suelo nicaragüense. A mi espalda, la terminal migratoria. Nos demoramos 2 horas para por fin recibir el sello de migración y pasar como turistas. Mire, lo voy a ser honesto, para que tengan una idea. El 65-70% está descontenta con el gobierno. Es la mayoría. Pero ¿qué pasa? Hay un temor represivo. Ustedes son extranjeros, pero lo que le voy diciendo, yo no se lo digo al nacional. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque ¿cuál puede ser, Otoniel, el costo? La vida, literalmente. Las personas saben en Nicaragua que si tú te opones a ese régimen, tienes 2 opciones, la cárcel
el famoso Chipote, que es esta cárcel que más que prisión es un centro de tortura, o el exilio. Nosotros fuimos durante estas 2 semanas detenidos en 2 ocasiones. La primera ocurrió en el primer día, estábamos nosotros en la UNAM, la Universidad Autónoma de Nicaragua, grabando murales, Carolina. Y llegó un uniformado, primero interrogatorio policíaco y después a pedir las identificaciones. Y la segunda detención ocurrió en la Plaza de la Revolución. Nosotros estábamos documentando los preparativos para esa fiesta de Daniel que celebraron este año el 43 aniversario de su revolución sandinista. Estábamos nosotros en eso cuando 5 uniformados nos abordan y ahí fue un poco más intenso. Después del interrogatorio, tomaron posesión de nuestros equipos, que Carolina, te estoy hablando que nosotros hicimos este trabajo con celulares, porque era imposible que nosotros llegáramos con equipo profesional. Nos quitan los celulares y nos borran videos y fotografías. Y estamos hablando que ese día lo que nosotros teníamos era material inofensivo, material de las calles, de la catedral, de los monumentos. Nosotros, ¿cómo operábamos en Nicaragua? Salíamos aproximadamente a las 7 de la mañana, empezábamos a documentar, a la hora de la comida, 2 de la tarde, hacíamos un corte, vaciábamos los teléfonos, los poníamos en memorias externas y volvíamos a salir a las calles, porque Carolina, sabíamos que cada minuto nosotros corríamos el riesgo de que nos detuvieran, nos llevaran a la cárcel y nos dijeron, el tiempo que ustedes pasen en prisión depende de la reacción de la embajada mexicana. Bueno, es escalofriante lo que contás y también escalofriante pensar en lo que vive la gente allí, en territorio nicaragüense. Y sobre eso les quiero preguntar a Elmer y a Ariana, a quien nuevamente les agradezco por estar con nosotros. Ellos están en el exilio, aquí en la Argentina. ¿Qué significa cuando estamos hablando de la penetración territorial y de grupos básicamente que se encargan de delatar, por lo que entendemos, a quienes puedan ser disidentes? ¿Qué significa esto en la vida diaria de las personas? Elmer, ¿querés comenzar vos? Sí, efectivamente hoy en día en Nicaragua lo que se está viviendo es un estado de facto, de sitio. Todas las libertades democráticas se encuentran suprimidas, canceladas, de hecho. No hay posibilidad de organización, no hay posibilidad de movilización, no hay posibilidad de asociación y efectivamente el contexto actual represivo, altamente represivo, lo que busca es contener por la vía del terror cualquier ápice de que busque reivindicar estos derechos, ¿no? Hoy en día lo estamos viendo en las ciudades de Matagalpa, en las ciudades de Sébaco, de Molucucú, que son territorios que se encuentran en los centros rurales, en las afueras de las ciudades, pero efectivamente lo que entendemos nosotros que lo que está sucediendo es la búsqueda del gobierno que se encuentra débil y que por esa vía lo que busca es golpear para evitar cualquier avance, digamos, en términos de movilización o de organización, porque no da más. Efectivamente, en Nicaragua, como decía el Otoniel, ¿no? en el reporte que le hace, duele respirar y esto es una cuestión que se ha mantenido y que se ha profundizado en el tiempo desde hace 4 años, del 2018, a partir de las protestas que iniciaron por la reforma al sistema de pensiones y de jubilaciones impulsado por el Fondo Monetario Internacional y aplicado, ¿no? por Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Ariana. Sí, efectivamente vemos que hay una avanzada de la política represiva del gobierno, pero que no es nueva, sino que es consecuencia, digamos, de la cerrazón y del límite completo que han puesto a las libertades totales. Nosotros, frente a esta avanzada represiva, al sector de la Iglesia Católica o a los sectores religiosos en su conjunto, tenemos una postura crítica del rol que ha jugado la Iglesia Católica históricamente de conciliación con los gobiernos y, sin embargo, somos los principales defensores de la libertad religiosa, del Estado, de la libertad de culto y de la libertad absoluta de cada cura que hoy está siendo perseguido, como somos defensores de la libertad absoluta de las más de 190 personas que hoy continúan como prisioneras políticas dentro de las cárceles del régimen, sobreviviendo día a día en condiciones que son infrahumanas, sobreviviendo día a día las condiciones de la tortura física, de la tortura psicológica, que no se limita a quienes están hoy encerradas y encerrados en las cárceles del régimen, sino que trasciende también a los familiares que no pueden acceder a
visitas, que no pueden, digamos, conocer de primera mano o en tiempo real cuál es la situación de salud y las condiciones de vida que aumentan en urgencia, aumentan en precariedad, aumentan en riesgo para la vida de estas personas, y que efectivamente es una situación que comparte la mayoría de la población que todavía vive en Nicaragua. Eso sin hablar de la situación migratoria, que es un problema enorme, digamos, que viene en aumento, que viene increciendo, porque las condiciones de vida, no solamente con lo relativo a los derechos políticos, democráticos, sociales, sino también a los derechos económicos, está en una situación que es bastante precaria y bastante terrible para la sociedad nicaragüense, que, como sabemos, Nicaragua representa el segundo país más pobre del continente, y que en este marco represivo, en este marco autoritario de cero libertades, la situación económica también empieza a ser un eje en sí mismo. Sí, es clave lo que decís, ¿no? Porque cuando hablamos de ese gran síntoma, que en definitiva son las crisis migratorias, porque son síntomas de estos estados expulsores, estas son las raíces, ¿no? Esto que vos enumerás. Les quiero preguntar a los dos algo que tiene más que ver con su propia historia personal. ¿Por qué decidieron irse y cuándo decidieron irse cada uno de ustedes? ¿Elmer? Sí, en mi caso particular decidí salir del país en finales del año 2018. Se estaba desarrollando una nueva oleada represiva, en este caso contra los diferentes liderazgos juveniles que se habían puesto a la cabeza de los diferentes tranques, que son cortes de rutas que protagonizaron el grueso de las movilizaciones masivas y espontáneas que explotaron en abril, pero también otros diferentes liderazgos de los movimientos sociales ya habían pasado secuestro, digamos, de arbitrarios, de periodistas, confiscaciones de medios de comunicación. Varios medios de comunicación ya habían sido confiscados y habían sido expulsadas las primeras organizaciones defensoras de los derechos humanos en diciembre del 2018, y eso, nada, me empujó a salir de Nicaragua. Un poco la elección de Argentina era para poder tener una conexión más real, más en terreno de los desarrollos políticos y las conclusiones que aquí se dan. Entendemos de que en Argentina se desarrollan constantemente una serie de luchas populares, y nada, un poco el proceso de poder aprender en vivo cuerpo, ¿no? Estas experiencias. Ariana, ¿cuál fue tu situación y cuál fue ese punto de quiebre que te termina empujando al exilio? Sí, en mi caso, digamos que soy de las primeras camadas de exilio, y quiero decir en este espacio que nosotros veníamos participando activamente de un activismo, digamos, en oposición a las políticas represivas y de ajuste y de recorte de derechos de Nicaragua, no a partir de 2018, sino mucho antes. Pero efectivamente es a partir de 2018 que nosotros nos involucramos en primera línea como defensores de la libertad y en contra de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que nos vemos en una situación de peligro, en una situación de persecución y en una situación, en un contexto internacional en el que no se hablaba de lo que pasaba en Nicaragua. Y mientras estaban matando a las personas que se movilizaban y empezaban a secuestrar y a arrestar arbitrariamente a una cantidad considerable de jóvenes estudiantes y trabajadores, no se hablaba de esto en Nicaragua. Entonces, ¿qué pasó? Que de un grupo de organizaciones que estaban emergiendo en contraposición, digamos, al autoritarismo del gobierno, decidimos salir a realizar una campaña informativa y de denuncia internacional que se conoció como la Caravana Internacional de Solidaridad con Nicaragua. Y en ese esfuerzo salí a una gira internacional por diversos países de Sudamérica para denunciar lo que pasaba en Nicaragua. En el camino de esta gira de denuncia y de solidaridad internacional, nos encontramos con que el gobierno en Nicaragua empieza a decretar una serie de leyes represivas que incluyen una ley antiterrorismo y una serie de leyes que lo que hacen es criminalizar cualquier tipo de expresión y de protesta. Nos damos cuenta de que en este periodo ya nuestros nombres estaban circulando en listas de gobierno y que por tanto nuestra seguridad, nuestra integridad física y las perspectivas de nuestro futuro se veían completamente amenazadas. En ese sentido, con algunas compañeras y compañeros que ya estaban en prisión política, nosotros decidimos permanecer en el exilio para poder continuar efectivamente difundiendo una campaña de información, una campaña de organización, una campaña de reunificación del exilio para poder seguir dando la pelea contra la dictadura desde la posibilidad que podemos, ¿no? En libertad, en situaciones
que son precarias porque el exilio es una condición sumamente violenta, una situación que no se elige, es una situación que toca asumir y que en ese contexto, bueno, en mi caso fue a partir de 2018. Desde entonces, Elmer, yo y una serie enorme, digamos, de activistas y luchadores políticos hemos mantenido una campaña permanente, internacional, en principio por la caída de la dictadura, porque se conozca lo que hoy está pasando en Nicaragua y ahora más precisamente y más concretamente por la libertad absoluta e incondicional de cada persona que hoy sufre la prisión política en Nicaragua. Bueno, es importante lo que marcás y hay varias cosas. Recién Bernabé, uno de nuestros productores, productor de este espacio, marcaba una categorización muy clara que yo comparto. Nicaragua es una dictadura en papel, porque además hasta Ortega y Murillo, y yo remarco el rol de ella por el poder que ejerce y el peso específico que tiene dentro del binomio ella, se han encargado de construir un marco normativo básicamente para consagrar una dictadura en papel, con normas de una dictadura, entre comillas, normas de una dictadura, por supuesto violatorio de los derechos fundamentales. Voy a volver con Otoniel, pero después les voy a dejar esta pregunta. ¿Qué pasa que hay quienes encuentran cierta dificultad en la categorización rotunda de Nicaragua por lo que es una dictadura a cargo de, en este caso, el binomio Ortega-Murillo? Vamos a volver con Otoniel Martínez, repito, para quien se está sumando ahora, periodista de TV Azteca, ha logrado básicamente lo que parece imposible en cuanto a una misión periodística, que es entrar y contar Nicaragua desde el territorio. Quiero que compartamos, Otoniel, la segunda parte de tu informe. Recién veíamos las dificultades y el miedo para ingresar a Nicaragua, pero luego están los hallazgos, que por supuesto con mucho esfuerzo han logrado, con testimonios realmente desgarradores. Vamos a verlo. Decidimos hacer esto con un guía. Le llamaré Sebastián. Nos pide anonimato por miedo a represalias. Está grabado. Prefiero que no me agradezca. O sea, no se puede describir qué es lo que está sucediendo en este país. Hay que tener un cuidado asombroso. No digan que son periodistas. Claro. Simplemente no abran la boca. Están vigilados todos, brother. Bueno, ese vehículo que tiene dos banderas, ¿qué? Ese es sandinista. Y la policía cuando ve la banderita, pues no, ni los para, pues ahí los deja. Ese también. Bueno, no todo el que anda bandera es sandinista. Porque yo también ando una banderita del frente en mi caja de atrás. ¿Por qué? Porque nunca se sabe si me van a registrar. Si me registran y ven la banderita, este es de los nuestros. Eso es lo que piensan ellos. Hoy el símbolo patrio se ha convertido en una señal de rebelión. Portar esta bandera en público es prácticamente un delito que se castiga con cárcel. Entonces aquí comienzan los predios de la UNAM. Mira la entrada cómo está militarizada prácticamente. Todos esos son paramilitares los que están ahí. Aquí es donde se dio un movimiento fuerte estudiantil. Una reforma de seguridad social desató las manifestaciones en aquel abril de 2018. Salieron a las calles y encontraron represión. Un gobierno que calló todas las voces con fuego y después el silencio. Podemos entrar a la UNAM, ¿ok? Pero separémonos. Y cada quien que tome su foto por su lado. Odontología. Lo veo por todas partes. Daniel es querido por todo el pueblo, sí. ¿Cuántos años lleva él en la presidencia? Del 2006 para la fecha. Y siempre gana. Sí ha ganado ahorita. Sí. Está trabajando realmente por el pueblo apoya. Esa es la realidad. El poder de un país en manos de una familia. Daniel Ortega, el comandante. Rosario Murillo, la compañera. Y los hijos, moviendo los hilos del poder. ¿Cómo llegaron hasta donde están? Ha sido un buen gobierno y por eso lo elegimos y lo queremos mucho. Otro gobierno como él no va a haber jamás. El que no lo quiera reconocer es porque no mira, está ciego. La advertencia se cumplió. No, estoy aquí nada más. ¿Cuál es el plan? ¿Mané? Tu cédula, necesito tu cédula. Oye, ¿dónde está tu cédula? ¿Por qué no portas tu identificación? Es que no tengo... Vamos. Somos detenidos y después interrogatorio policiaco.
Son los tentáculos de un régimen controlando todo. Pero la habilidad de nuestro guía nos libra. Los voy a llevar a la iglesia de la Divina Misericordia, donde se refugiaron, e incluso ahí falleció uno de los muchachos. Ahí están los balazos, ¿ves? Ahí está, todos esos son balazos, ¿ves? Mira, la bañaron totalmente. Porque adentro estaban los estudiantes. ¿Ya la vieron? 2, 3, 4 patrullas vienen allá atrás. ¿Ya la vieron? Sí. Con tal de que no vengan contra nosotros. Todo bien. La policía en Nicaragua ha aumentado el número de sus uniformados desde el 2018. Bajo el lema, el país más seguro de Centroamérica, el régimen intenta justificar la presencia de fuerzas armadas en calles, carreteras, edificios y hasta rotondas. Su tarea principal. Bueno, fíjense ustedes, ¿no? El informe realmente, repito, Otoniel Martínez, TV Azteca, búsquenlo porque es absolutamente imperdible y además es un trabajo periodístico muy meritorio también por el esfuerzo y por el riesgo que implica entrar a este territorio. Otoniel, a ver, vos entrabas ahí, por supuesto esto es una edición, una reducción, pero recuerdo haber visto las imágenes del interior de esa iglesia en la que se refugiaron muchos estudiantes en el año 2018. Repito que esto fueron una serie de protestas en contra de una reforma en materia de seguridad social, ¿no? Para quienes creen que Daniel Ortega puede representar algo ligado al progresismo o a los derechos sociales, bueno, muy lejos de eso, ¿no? Los sectores, de hecho, que se oponen a él, para quienes tienen esas visiones dogmáticas, les llamaría la atención quiénes son. Ahora te pregunto, ¿qué pasa con algo que nosotros podemos percibir por el informe, pero vos lo respiraste? ¿Qué pasa con el miedo en la gente? Mira, Carolina, yo llamo a Nicaragua un país fachada, porque si tú lo empiezas a caminar, parece normal, pero cuando tú haces un ejercicio de investigación, un trabajo periodístico, empiezas a identificar estos síntomas que en un país no deben de ser normales. Por ejemplo, tapizar todo el territorio con la bandera sandinista. Presencia excesiva de policías perfectamente armados, con armas largas, 7 uniformados cuidando una rotonda. Esos son síntomas que evidentemente, gracias a este guía que ustedes conocieron en esta segunda pieza que presentaste, empezamos nosotros a identificar. Yo en verdad admiro mucho el trabajo que hacen Ariana, que hace Elmer y muchos activistas fuera de Nicaragua. Pero yo conocí a activistas en Nicaragua que simple y sencillamente lo primero que me dijeron fue: no muestres mi rostro, no reveles mi nombre y tampoco en imagen le des pistas al régimen sobre mi ubicación porque vienen y me desaparecen. Yo viví 2 semanas con esta realidad que generó en mí una especie de paranoia. Y yo no logro imaginar cómo pueden vivir los más de 6 millones de nicaragüenses viviendo esto todos los días. Un miedo silenciador. Para el segundo día, Carolina, nosotros 3 salíamos con mucho temor a las calles y nos mantuvimos en ese país porque sabíamos que para llegar al 19 de julio, la fiesta sandinista, era la única oportunidad que teníamos para ver cara a cara a este binomio, el binomio que está orquestando el régimen, Daniel Ortega y Rosario Murillo. Nos movimos en todo el territorio nicaragüense y, por ejemplo, llegar a Matagalpa, yo viví una experiencia que confirma el miedo que los nicaragüenses están viviendo. Por ejemplo, teníamos ya las entrevistas pactadas y llegando a Matagalpa recibo mensajes de estos activistas que me dicen: me he arrepentido, no quiero hablar. Lograr una declaración de un nicaragüense en este trabajo periodístico fue una tarea muy complicada, porque si algo reina el miedo, y me queda claro que ahora el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el arma más poderosa que están utilizando es el miedo. Bueno, y fíjate vos cómo penetra que aparece incluso, y hay un testimonio, por eso digo que es muy importante que puedan ver tu trabajo periodístico completo, que se encuentra en las plataformas, en las redes sociales. Hay un testimonio de una persona que te dice: yo no necesito protección de identidad. Y sale a hablar en cámara y dice: nosotros estamos dispuestos a quien se nos ponga enfrente
mandarlos, creo que te hablaba como de unas montañas, básicamente haciendo alusión a lo que están dispuestos a hacer para defender a la dictadura de Ortega y Murillo. Es escalofriante porque es casi prácticamente, corregime si estoy equivocada, pero el único testimonio en on, o al menos con el rostro descubierto, que conseguís en Nicaragua. Alguien que dice abiertamente, que amenaza abiertamente a la disidencia de su propio país con arrasarlos. Y mira, Carolina, que es bien interesante, porque si tú revisas el trabajo completo, vas a ver que las únicas caras visibles son estos simpatizantes de Daniel Ortega. Y, por ejemplo, unos más agresivos, otros menos, pero el discurso es el mismo. Una mujer que, por ejemplo, me decía, si tenemos que empuñar las armas nuevamente, lo vamos a hacer, pero Daniel Ortega no se va del poder. Y este hombre del que tú estás hablando, pues evidentemente primero el ataque vino directo a nosotros diciéndonos, yo sé quiénes son ustedes. Y después la amenaza que escuchan va directamente a la oposición y les dice, ustedes no se van sino en bolsas de plástico y sus cabezas van a quedar enterradas en estos cierros. Entonces me parece que el discurso por los simpatizantes está perfectamente identificado, que incluso ellos no tienen ni siquiera miedo, no tienen ni siquiera corazón para entonces sumar más víctimas mortales con tal de continuar en ese poder. Otoniel Martínez de TV Azteca, muchísimas gracias por este contacto con nosotros y gracias también por tu trabajo porque nos permite aproximarnos a la realidad de Nicaragua. Muchas gracias. Bueno, y por supuesto nos preguntamos también, en relación con las detenciones, en este caso de un monseñor en Matagalpa y de otros 7 colaboradores, ¿cuál es la reacción del Papa Francisco? Y se lo vamos a preguntar a Sergio Rubín. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Carolina. Bueno, está juntando muchos reclamos y yo te diría críticas el Papa Francisco de muchos sectores que le piden que alce su voz y que denuncie esta situación. Creo que el pronunciamiento más relevante ha sido el de 26 ex jefes de Estado y de Gobierno de España y de América Latina, justamente nucleados en el grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y de las Américas, entre ellos el propio Mauricio Macri, que le han pedido al Papa que condene de un modo categórico lo que está pasando allí. Hasta ahora el Papa no se ha pronunciado y la escalada ha seguido. Vos señalabas recién que un obispo, el obispo de Matagalpa, estuvo 17 días recluido en el obispado con 5 sacerdotes, 3 seminaristas y 2 laicos rodeados de fuerzas especiales de la policía. Finalmente, en la madrugada del viernes de ayer, a las 3 de la mañana, fue retirado violentamente de allí con sus colaboradores y llevado a Managua, donde, dice el gobierno, está detenido en un arresto domiciliario. Aparentemente no está del todo claro, pero estaría en una casa de un familiar. Pero toda una situación violenta, espantosa, que es una larga saga que no la vamos a contar toda aquí, pero que ya viene desde aquella famosa revuelta por las pensiones y demás que dejaron muchos muertos en 2018 y que la Iglesia refugió en sus templos a muchos manifestantes. A partir de allí la relación con la Iglesia se ha deteriorado muchísimo, la persecución es muy grande. Un obispo ya tuvo que alojarse en Roma en 2019 y prácticamente en marzo de este año prácticamente fue expulsado el nuncio apostólico, es decir, el embajador del Papa en Nicaragua. ¿Qué dice a todo esto el Vaticano? Bueno, en las últimas horas salió a hablar el secretario de la Comisión para América Latina y ha dicho que el silencio del Papa no significa ningún tipo de complicidad con la dictadura de Ortega. Esto es textual, con la dictadura de Ortega, sino que se están privilegiando por ahora las negociaciones discretas, reservadas para ver si se llega a algún resultado. Evidentemente, Carolina, está claro que no solo no se ha logrado ningún resultado con las gestiones discretas, sino que las cosas han empeorado para la Iglesia. Recordemos que hasta las monjitas las misioneras de la caridad de la Madre Teresa fueron expulsadas de Nicaragua. Un verdadero desastre. Vamos a ver qué pasa. Evidentemente la estrategia del Vaticano es tratar de destacar estas negociaciones discretas que por ahora no dan resultado, pero eso tiene un tiempo. Veremos, por ejemplo, si mañana en el rezo después del rezo del Ángelus, viste que todos los domingos al mediodía el Papa sale ahí a la ventana de cara, de los aposentos papales de cara a la Plaza de San Pedro, él reza la oración a María y después hace una pequeña reflexión. Bueno,
Veremos si allí el mismo secretario para América Latina del Vaticano decía que el Papa allí finalmente podría pronunciarse, es una posibilidad. Vamos a ver qué pasa. Insisto, está recibiendo muchas críticas por esto. Hay también un temor, siempre esto es un tema muy controvertido y muy polémico, que una declaración fuerte, lo decía el secretario para América Latina, del Papa empeore las cosas en vez de, digamos, encontrar un camino que lleve a la superación de esta persecución feroz del régimen de Ortega y Murillo contra la Iglesia. Vamos a ver qué pasa, es una situación difícil, complicada y evidentemente, como te digo, el Papa por este silencio está siendo incomprendido y recibiendo muchas críticas. Sí, es por lo menos extraño, ¿no? Una estrategia de negociaciones discretas con un represor que ha demostrado estar dispuesto a todo, ¿no? Y a barrer con toda disidencia, ¿no? Sobre todo porque, teóricamente, los valores que representa la Iglesia están totalmente contrapuestos con cualquier cosa que pueda representar Daniel Ortega, ¿no? Claro, porque además, acordate que hizo la primera medida fuerte de Ortega fue encarcelar a todos los candidatos políticos opositores. Y ahora, claro, le queda este frente con la Iglesia que ahí encuentra una resistencia y por eso también quiere acabar con este bastión de resistencia a su régimen. Sergio Rubín, muchísimas gracias como siempre por este contacto con nosotros. Bueno, y volvemos a hablar de Nicaragua en primera persona. Están con nosotros Elmer Rosales, es estudiante exiliado nicaragüense aquí en la Argentina, y también Ariana Maguirre, exiliada nicaragüense aquí en la Argentina. Contaban y compartían ustedes su historia, pero vos recién, Ariana, mencionabas muy categóricamente, porque así lo es, que estamos hablando de una dictadura. El año pasado lo comentábamos en aquel, básicamente, montaje que fueron las elecciones en las que se barrió con persecución judicial a toda la disidencia política. Contábamos que era la consagración definitiva, porque además había un marco normativo en torno a esto, de una dictadura en papel. ¿Por qué a algunos sectores quizás les cuesta terminar de categorizarla como tal, Ariana? Bueno, venimos en el marco, digamos, internacional, entendiendo que han habido distintas fases de cómo se caracteriza hoy al gobierno, a la dictadura en Nicaragua. Y nos ha costado muchísimo romper un cerco mediático y romper también un cerco ideológico que ha caracterizado a la dictadura de Daniel Ortega como si fuese de izquierda o como si representara un sector más progresista, o como si representara realmente los derechos de la población, de los sectores populares, de la clase trabajadora, y vemos que en la práctica, en lo concreto, esto no ha sido así. No se puede entender el falso socialismo del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sin pensar en cuáles han sido sus relaciones económicas con el gran poder empresarial, no solamente nacional, sino también internacional, la sumisión, digamos, a los grandes poderes como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Centroamericano de Integración Económica y otros, digamos, organismos multilaterales. No se puede entender sin el pacto que ha hecho con las iglesias, no se puede entender sin el pacto que ha hecho con los sectores de derecha en Nicaragua, con los sectores más corruptos. Es decir, se han enriquecido a sí mismos como familia. Hoy son de las familias más multimillonarias de toda la región centroamericana. Entonces, ahí, digamos, hay un enfrentamiento concreto con esta falsa ideología socialista. Y yo creo que es interesante pensar que a 4 años, digamos, frente al fracaso de la salida institucional, entiéndase el llamado al diálogo que hizo la Iglesia Católica con el sector empresarial a dialogar con los asesinos, y con el fracaso también de la política electoral que hoy dejó encarcelados a los principales candidatos a la presidencia en lo que fue la farsa electoral de noviembre de 2021, vemos que a 4 años se han sacado un montón de conclusiones que hacen falta como para seguir impulsando una nueva fase de lucha. Y yo creo que ahí es importante lo que se hizo recientemente a través de la Comisión Internacional conformada por parlamentarios, diputados de izquierda de la región latinoamericana, de Argentina, de Chile, de México y de otros países que viajaron recientemente en el mes de julio hasta Costa Rica con la intención de ingresar a Nicaragua y exigir ver y constatar cuáles son las condiciones de salud de las más de 190 personas presas políticas. Y yo creo que ese esfuerzo de la Comisión Internacional, liderada principalmente por la Liga Internacional Socialista y acompañada por todos los sectores más combativos del exilio nicaragüense en Costa Rica, fue hasta la frontera con Nicaragua, desafió a la dictadura y por primera vez en 4 años le dijo: ustedes no son socialistas, ustedes son unos capitalistas y unos represores que han traicionado
los valores de la revolución sandinista del 79, por la que murió muchísima gente. Entonces, yo creo que a nivel internacional, en el marco de todas las rebeliones, de las protestas, digamos, del descontento social hacia este sistema actual, hay un entendimiento mucho más certero de cuál es la cualidad autoritaria, represiva y dictatorial del régimen de Ortega, que no tiene nada que ver ni con el socialismo, ni con el progresismo, ni con la defensa de los derechos sociales. Y ahí la Liga Internacional Socialista y la Comisión Internacional recientemente conformada tiene un papel importante que está jugando en la reunificación del exilio para continuar una nueva fase de lucha que se acerque precisamente al derrocamiento total y pleno de la dictadura. Elmer, ¿tenés familia en Nicaragua? Hoy día la mayoría de mi familia tuvo que salir de manera forzada en el exilio. Yo creo que esta es una situación generalizada en Nicaragua. Es decir, como les mencionaba al inicio, estamos frente a una dictadura brutal que tiene un carácter capitalista. Hoy, como mencionaba mi compañera Ariana, Daniel Ortega y su esposa y su familia concentran importantes capitales en el país en diferentes rubros económicos y aplica métodos estalinistas brutales de represión, juicios, farsas, persecuciones, secuestros arbitrarios contra toda la oposición. Hoy en día, dirigentes históricos del sandinismo que lucharon contra la dictadura de Anastasio Somoza en los 70, hoy en día son prisioneros de Daniel Ortega, ¿no? Incluso uno de ellos, Hugo Torres, terminó muriendo dentro de las cárceles de la dictadura producto de la brutal tortura. Todo esto, junto con las políticas económicas de ajuste que viene impulsando Daniel Ortega de la mano del Fondo Monetario Internacional y los otros organismos de financiamiento internacional de la comunidad internacional, han venido articulando un cóctel explosivo que expulsa a los nicaragüenses que buscan refugio en Costa Rica, en Estados Unidos, en países de Europa, en países de Centroamérica. Y yo creo que ahí, como mencionaba Ariana, es importante poder poner los ojos en el exilio, ¿no? Agradecemos que nos hayan invitado a este espacio para poder compartir, pero hoy en día en Costa Rica se encuentra la mayor cantidad de exiliados en condiciones difíciles, con un nuevo gobierno que ha asumido, que ya está poniendo ciertas trabas y observaciones sobre el peso que tiene el exilio. Ellos se argumentan sobre el déficit fiscal, pero en realidad ninguna persona es ilegal. Y por eso, desde nuestra agrupación que venimos construyendo con compañeras y compañeros en el exilio, parte de la diáspora, pero también en la clandestinidad de Nicaragua, que es Alternativa Anticapitalista, sección nicaragüense de la Liga Internacional Socialista, queremos impulsar con fuerza el trabajo que ya vino y realizó la Comisión Internacional por la Vida y la Libertad de los Presos Políticos en julio, que fue en caravana hasta la frontera con Nicaragua, que estuvo encabezada por las compañeras y los compañeros de la LIS, Luciana Echaverría, Mariano Rosas como coordinadores, pero es importante poner los ojos en el exilio, porque así como decía el documental, el trabajo periodístico importante y valioso que realizó Otoniel, efectivamente hay un terror fuerte en Nicaragua, pero hay que observar también de que hoy en día hay nuevos elementos, y a estos elementos me refiero a los procesos de movilización en Sébaco, a los procesos de movilización en Matagalpa, que si bien es cierto, hoy en día están luchando en contra de la represión que hoy en día está viviendo la feligresía católica, sus espacios de reunión, pero es una situación generalizada en el país con el movimiento campesino, con el movimiento de mujeres, los estudiantes. Elmer y Ariana, les agradezco mucho por haber venido. Me quedo con algo dentro de todo lo que ustedes esbozaban. Se acabó el tiempo de las solidaridades automáticas y las visiones esquemáticas. Hay que poner el cuerpo. Y además también hay que anteponer el tema central de la conversación, que son los derechos fundamentales, los derechos humanos. Y eso nos obliga a corrernos de las visiones cerradas, de las visiones esquemáticas, de las visiones polarizantes, para entender que por sobre todas las cosas de lo que estamos hablando aquí es de derechos fundamentales. Hacemos una pausa en TN Internacional. De verdad les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Nosotros enseguida venimos con más y mucha información de lo que está sucediendo en los Estados Unidos.